y dijo que mataría a Moisés. Moisés se asustó y se fue de Egipto a vivir a otras tierras, donde vivió por muchos años. Un día Moisés fue a una montaña donde vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Era un milagro que mostró a Moisés el poder de Dios. Se acercó y Jesucristo le habló desde la zarza. Jesucristo sabía que los israelitas no eran felices y no quería que ellos fueran esclavos. Así es que le dijo a Moisés que los guiara fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Moisés pensó que él no podría guiar a los israelitas, pero Jesús le dijo que Aarón, el hermano de Moisés, podría ayudarle. Moisés, que era un profeta de Dios, y Aarón fueron a ver al rey de Egipto. Le pidieron que dejara salir a los israelitas de Egipto, pero el rey les dijo que no lo permitiría. Jesús dijo que ayudaría a Moisés y a Aarón, que mostraría su poder al rey de Egipto y que así el rey dejaría ir a los israelitas. Moisés le dijo al rey que Jesús convertiría las aguas de los ríos en sangre. Cuando Jesús convirtió las aguas en sangre, la gente no podía beber el agua y los peces se murieron. Nuevamente Moisés pidió al rey que dejara ir a los israelitas, pero el rey no aceptó. Jesús mandó muchas ranas a Egipto, y las ranas estaban en todas partes, en las casas, en las camas de la gente, etc. El rey dijo que dejaría ir a los israelitas si se iban las ranas, y entonces Jesús hizo que las ranas se murieran, pero el rey había mentido a Moisés y no dejó ir a los israelitas. Jesús hizo llegar piojos por todas partes, pero aún así el rey no dejó ir a los israelitas. Jesús hizo venir moscas por todo Egipto, y el rey le dijo a Moisés que dejaría ir a los israelitas si se iban las moscas. Las moscas se fueron, pero el rey había mentido otra vez y no dejó ir a los israelitas. Moisés dijo que Jesús haría morir a los animales de Egipto, y pronto empezaron a morir, pero aún el rey no dejó ir a los israelitas. Jesús mandó úlceras sobre los egipcios, luego mandó una tormenta de granizo, que mató a todos los que estaban afuera. El rey dijo que dejaría ir a los israelitas. Moisés oró y la tormenta paró, pero el rey no los dejó salir. Jesús mandó langostas para que comieran todos los alimentos. Comieron toda la fruta y las plantas verdes, pero aún así el rey no dejó salir a los israelitas. Jesús envió obscuridad durante 3 días, y los egipcios no podían ver nada, pero los israelitas tenían luz en sus casas. A pesar de todo esto, el rey de Egipto no dejó salir a los israelitas. Jesús le dijo a Moisés que enviaría una enfermedad y que el hijo mayor de cada familia egipcia moriría, que aún el hijo mayor del rey moriría. La Pascua de los judíos. Jesús le dijo a Moisés cómo salvar a los hijos israelitas. Le dijo que cada padre israelita debería obtener un cordero sano,
sin ninguna imperfección. Moisés dijo a los israelitas que mataran a los corderos y pusieran la sangre en sus puertas, y los israelitas obedecieron. La enfermedad no entraría a las casas con sangre, sin embargo, donde no la hubiera, el hijo mayor moriría. Los israelitas cocinaron la carne de cordero y se la comieron y permanecieron en sus hogares. Esa noche, el hijo mayor de cada familia egipcia murió, incluso el hijo mayor del rey. La enfermedad no entró en las casas que tenían sangre en las puertas, y los niños israelitas no murieron. Jesús llamó a eso la Pascua, y les dijo a los israelitas que la recordaran siempre. Les dijo que debían tener una cena de Pascua cada año y recordar que Jesucristo salvó a sus hijos. El rey tuvo miedo de que toda la gente de Egipto muriera y mandó buscar a Moisés y a Aarón y les dijo que se fueran con los israelitas de Egipto. Jesús mostró a Moisés el camino por el cual debía guiar a los israelitas y se fueron de Egipto. El rey de Egipto aún quería tener a los israelitas como esclavos y con su ejército los siguió. Los israelitas llegaron al Mar Rojo y vieron que el ejército egipcio venía persiguiéndolos y se asustaron mucho porque pensaron que los matarían y ellos preferían ser esclavos a que los mataran. Moisés les dijo que no temieran porque Jesús les ayudaría. Jesús le dijo a Moisés que levantara su mano hacia el mar, y un fuerte viento lo dividió. Era un milagro para demostrar a los israelitas el poder de Dios. Jesús detuvo a los egipcios, y los israelitas caminaron en el fondo seco, y entonces los egipcios fueron tras ellos. Los israelitas estaban a salvo en el otro lado, y Jesús dijo a Moisés que nuevamente levantara su mano hacia el mar. El mar cubrió a los egipcios y murieron ahogados. Ahora los israelitas eran libres, cantaron, bailaron y agradecieron a Dios. Siempre recordarían la Pascua y que Jesús los guió para que salieran de Egipto. Los israelitas en el desierto. Moisés y los israelitas viajaron durante 3 días y tenían mucha sed. Por fin llegaron a un lugar donde había agua, pero no pudieron beberla, pues tenía mal sabor. Jesús le dijo a Moisés que pusiera un árbol en el agua. El árbol dio buen sabor al agua y la gente pudo beberla. Viajaron mucho tiempo por el desierto, y llegó un momento en que se les terminaron los alimentos. Tenían hambre y se enojaron con Moisés. Jesús les dio algo para comer, y ellos llamaron a esa comida maná. El maná tenía sabor a pan con miel, y todas las mañanas lo encontraban sobre la tierra. Jesús les dijo que recogieran solo el maná suficiente para alimentarse cada día. Pero algunas personas no obedecieron y recogieron más para guardar un poco para el día siguiente. Pero se les llenó de gusanos y olía mal, y no pudieron comerlo. Jesús les dijo que no debían recoger maná el día de reposo, y que recogieran más el día antes para no tener que trabajar ese día y poder santificarlo. El maná que recogieron
El día anterior al día de reposo se mantuvo bueno y fresco. Los israelitas continuaron viajando por el desierto y nuevamente se les terminó el agua para beber, por lo que se enojaron con Moisés. Moisés oró. Jesús le dijo a Moisés que golpeara una roca. Moisés obedeció y al hacerlo brotó agua de la roca. Fue un milagro que mostró a la gente el poder de Dios. Los israelitas bebieron del agua y siguieron su viaje. Los 10 mandamientos. Los israelitas viajaron por el desierto durante 2 meses hasta que llegaron al monte Sinaí. Moisés subió a la montaña donde Jesús le habló y le dijo que hiciera ver a los israelitas las bendiciones que habían recibido. Jesús les había guiado fuera de Egipto donde habían sido esclavos y ahora les pedía que obedecieran sus mandamientos y si lo hacían, continuaría bendiciéndoles. Moisés bajó de la montaña y dijo a la gente lo que Jesús había dicho. La gente prometió obedecer y hacer lo que Jesús les pedía para recibir más bendiciones. Jesús quería que los israelitas escucharan su voz, por lo que Moisés les dijo que se pararan en la cumbre de una montaña, la cual se llamaba Monte Sinaí. Una nube de humo descendió en la montaña y Jesús estaba en ella. La montaña tembló y Jesús habló a la gente. Jesucristo le dio a la gente los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. La gente escuchó a Jesucristo y se asustó. Ellos no querían que Él les hablara y prefirieron que le hablara solo a Moisés. Y así Moisés les podía decir lo que Jesús decía. Moisés regresó a la montaña y Jesús le dio otros mandamientos a la gente. Moisés le dijo a Aarón y a los 2 hijos de Aarón y a 70 ancianos que subieran con él a la montaña. Todos ellos subieron a la montaña y vieron a Jesús. Jesús dijo a Moisés que subiera más alto en la montaña, y allí escribió con su dedo los 10 mandamientos en una roca y se los dio a Moisés. Moisés se fue por 40 días y 40 noches y no comió ni bebió durante todo ese tiempo. El becerro de oro.
Uno de los 70 élderes que subió a la montaña era Josué, y él esperó a Moisés, pero Aarón y los otros bajaron. Algunos de los israelitas dijeron a Aarón que Moisés se había ido por mucho tiempo y que no sabían qué estaba haciendo. Le pidieron que les hiciera un ídolo para adorar, ya que no querían adorar a Dios. Todos los hombres y las mujeres usaban aros de oro, y Aarón les dijo que le llevaran los aros, y con ellos hizo un ídolo de oro con la forma de un becerro. Aarón construyó un altar cerca del becerro de oro, y algunos israelitas hicieron sacrificios en el altar para adorar al becerro. Ofrecer sacrificios a un becerro de oro era una iniquidad. Moisés estaba en el monte Sinaí con Jesús, y Jesús le dijo que algunos israelitas estaban haciendo cosas malas. Se habían olvidado de Jesús y él estaba enojado. Dijo que los israelitas inicuos debían morir y que Moisés sería bendecido por ser justo. Moisés le pidió a Jesús que recordara la promesa que había hecho a los israelitas de que serían una gran familia, que tendrían el sacerdocio y que recibirían la tierra prometida. Moisés bajó del monte Sinaí, trayendo 2 grandes piedras en las que Jesús había escrito con su dedo los 10 mandamientos. Moisés vio el becerro de oro y a los israelitas bailando, algunos de ellos sin ropa. Moisés se enojó y tiró las piedras al suelo, y éstas se rompieron. Moisés tiró el becerro de oro al fuego y se enojó mucho con Aarón. Le preguntó por qué había permitido que los israelitas cometieran iniquidades. Aarón había hecho lo que los israelitas querían. Moisés dijo que todos los que deseaban seguir a Jesús fueran con él y serían bendecidos, y que los israelitas inicuos debían morir. Jesús dijo a Moisés que llevara 2 nuevas piedras a la cumbre del monte Sinaí, y nuevamente Jesús escribió los 10 mandamientos en ellas. Moisés llevó los mandamientos a la gente. El tabernáculo. Jesús habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo que los israelitas debían construir un tabernáculo al cual Jesús podría venir. Un tabernáculo es un lugar donde se aprende acerca de Dios. Jesús indicó a Moisés cómo debía ser el tabernáculo, cómo construirlo y qué hombres deberían trabajar en su construcción. Jesús bendijo a los hombres para que pudieran hacer un buen trabajo. Los israelitas obedecieron a Jesús y dieron oro y plata para construir el tabernáculo. También dieron pieles de animales para el techo, y las mujeres hicieron hermosas cortinas que separaban las distintas habitaciones. Los israelitas construyeron el tabernáculo como Jesús quería. Se parecía a una carpa y estaba dividida por cortinas. Entre las cortinas que separaban las habitaciones, había un patio en el cual había un altar para ofrecer sacrificios. En el patio había una pequeña construcción, la que también era como una tienda con 2 habitaciones, en una de las cuales había un altar dorado. En la otra habitación había una caja grande y muy hermosa, llamada el Arca del Testimonio. En esa Arca del Testimonio se guardaban las piedras con los 10 mandamientos escritos.
Moisés estaba feliz porque los israelitas obedecían a Jesús, y bendijo a la gente y también al tabernáculo. Bendijo a Aarón y a sus hijos, y les dio el sacerdocio. Jesús escogió a otros hombres para que les ayudaran, y Aarón y sus hijos hicieron sacrificios para el pueblo. Los otros hombres ayudaron a cuidar del tabernáculo. El tabernáculo era un lugar sagrado como un templo, y Jesús venía a él. La gente iba al tabernáculo para aprender sobre Dios, a hacer su obra y a hacer sacrificios. Jesús puso una nube sobre el tabernáculo durante el día y puso fuego de noche. El fuego y la nube mostraban a la gente que Jesús estaba allí. Cuando la nube se movía, los israelitas desarmaban el tabernáculo y lo llevaban con ellos por el desierto, siguiendo la nube. «40 años en el desierto». Los israelitas vivieron en el monte Sinaí por 1 año. Luego, la nube se alejó del tabernáculo y los israelitas la siguieron por el desierto. Los sacerdotes llevaban el arca del testimonio adelante. Jesús les dijo que de esa manera los guiaría a la tierra prometida. Los israelitas siguieron a Moisés, pero a ellos no les gustó el desierto. No estaban felices y se arrepentían de haber salido de Egipto. Jesús les mandó maná, pero la gente estaba cansada de comer maná y querían carne, por lo que Jesús les mandó codornices. Los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, y Moisés envió 12 espías. Los espías volvieron trayendo muchas clases de frutas y diciendo que la tierra era muy buena. Pero algunos de los espías temían a la gente de Canaán, pues eran grandes y fuertes, y vivían en grandes ciudades con murallas a su alrededor. Los israelitas escucharon a los espías y tuvieron miedo, pues pensaron que no podrían capturar la tierra de Canaán, y se enojaron con Moisés. Ellos querían regresar a Egipto, pues no tenían fe en Dios. Jesús se enojó con los israelitas y le dijo a Moisés que no le ayudaría más. Moisés le pidió que los perdonara, y Jesús los perdonó, pero no les permitió ir a la tierra prometida. Le dijo a Moisés que los llevara de regreso al desierto. Dios les dijo que debían vivir en el desierto durante 40 años. Los israelitas más viejos no tenían fe en Dios y morirían en el desierto, pero sus hijos crecerían e irían a la tierra prometida. Los israelitas regresaron al desierto. Un día, los israelitas no tenían agua, estaban sedientos y le dijeron a Moisés que querían agua. Jesús dijo a Moisés cómo obtener agua, y Moisés golpeó una roca 2 veces con su vara. El agua brotó de la roca y la gente pudo beber. Moisés guió a la gente por el desierto durante 40 años, enseñándoles los mandamientos de Dios. Cuando Moisés tenía 120 años, Dios le dijo que fuera a una montaña, desde donde vio la tierra de Canaán.
que era la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Luego, Dios se llevó a Moisés al cielo. Josué. Jesús eligió a Josué para que fuera el profeta después de Moisés, y le dijo que guiara a los israelitas hacia la tierra prometida. La tierra prometida estaba habitada por otra gente, pero Jesús les dijo que les ayudaría. Josué envió espías a la tierra prometida al otro lado del río, y cuando regresaron le dijeron que la gente de esa tierra les tenía miedo a los israelitas. Entonces los israelitas se acercaron al río Jordán. Los israelitas estaban listos para cruzar el río Jordán, y cuando los sacerdotes llevaron el arca del testimonio hacia el río, el agua se detuvo. Los israelitas cruzaron el río sobre tierra seca, porque Jesús estaba ayudando a Josué de la misma forma que ayudó a Moisés. Entonces los sacerdotes llevaron el arca del testimonio hacia la otra orilla del río, y el agua siguió corriendo nuevamente. Josué guió a los israelitas a la ciudad de Jericó, la cual tenía unas murallas muy altas a su alrededor. La gente de Jericó cerró los portones de la ciudad para dejar a los israelitas afuera, y pensaron que así estarían a salvo. Jesús envió un ángel a que dijera a Josué la manera de capturar Jericó, y Josué obedeció al ángel. Josué le dijo a algunos de los sacerdotes que llevaran el arca del testimonio al frente del ejército, y el ejército marchó alrededor de las murallas de Jericó una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes tocaban sus bocinas de cuerno de carnero, y los demás hombres permanecían en silencio. El 7º día, el ejército marchó alrededor de Jericó 7 veces. Y entonces Josué le dijo a todos los hombres que gritaran, y las murallas de Jericó se derrumbaron. Así, con la ayuda de Jesús, los israelitas capturaron la ciudad. Toda la gente oyó que los israelitas habían capturado la ciudad de Jericó y tuvieron miedo, porque sabían que Jesús los estaba ayudando. Josué guió a su gente de ciudad en ciudad y capturaron toda la tierra prometida. Esa era la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Dios había dicho a José, a Moisés y a Josué que esa tierra sería de Israel, y cumplió su promesa. Josué construyó un altar para ofrecer sacrificios al Señor, y toda la gente se reunió para que Josué les leyera los mandamientos que Jesús le había dado a Moisés. Luego Josué dividió la tierra en 12 partes, y dio una parte de la tierra a cada tribu de Israel. La gente construyó nuevos hogares, ciudades y granjas. Josué envejeció, por lo que llamó a reunión a los líderes de Israel. Les dijo que Dios les había dado la tierra, les había ayudado a ganar las batallas y ellos podrían guardar esa tierra si eran rectos, pero que la perderían si eran inicuos. Josué fue un gran profeta de Dios y habló a todos los israelitas. Les dijo que Dios los había bendecido y que obedecieran sus mandamientos. Les dijo que eligieran a quién obedecerían y que él y su familia obedecerían a Dios. La gente regresó a sus hogares y después de eso, Josué murió.
Ruth y Noemí. Después de mucho tiempo, hubo mucha hambre. No llovió por mucho tiempo y no crecían vegetales. La gente tenía mucha hambre. Una mujer llamada Noemí vivía en Belén y con su esposo llevaron a su familia a una tierra llamada Moab en busca de comida. El esposo de Noemí murió allí y Noemí con sus 2 hijos se quedaron en Moab. Sus hijos se casaron con 2 mujeres de Moab. Una se llamaba Ruth y la otra Orfa. Vivieron en Moab durante 10 años y los hijos de Noemí murieron. Noemí quiso volver a Belén, por lo que les dijo a Ruth y a Orfa que regresaran a la casa de sus propios familiares. Orfa se fue con su familia, pero Ruth quiso ir a Belén con Noemí porque la quería mucho. Ella quería vivir donde Noemí viviera y quería estar siempre con ella. Ruth y Noemí regresaron a Belén, y Ruth fue al campo a recoger trigo y cebada para hacer pan. En Belén vivía un hombre justo, llamado Booz, que tenía mucho trigo y cebada. Booz vio a Ruth trabajando para obtener alimento para Noemí, y fue muy bueno con ella. Le dijo que fuera siempre a sus campos a buscar alimentos, y además le dijo que Dios la bendeciría por ser tan buena con Noemí. Booz se casó con Ruth, y Noemí estaba muy contenta por ello. Ruth y Booz tuvieron un hijo al que llamaron Obed, y Noemí les ayudó a cuidarlo. Obed creció y tuvo hijos, y su nieto fue el rey David. Muchos años después, Jesús nacería de esa familia. Samuel. Después de la muerte de Josué, Dios eligió nuevos líderes para los israelitas, los que se llamaron jueces. Uno de los jueces era Elí, quien también era sacerdote de Dios, cuidaba el tabernáculo y ofrecía sacrificios por la gente. Un día vino al tabernáculo una mujer llamada Ana, quien estaba triste porque no tenía hijos. Ana le pidió a Dios que le dejara tener un hijo varón y le prometió que enseñaría al niño a obedecer a Dios y que lo llevaría al tabernáculo para que sirviera a Dios. Elí escuchó a Ana orando y le dijo que Dios le daría un hijo varón, y ella se puso muy contenta. Dios la bendijo, y ella tuvo un hijo al que llamó Samuel. Ana cuidó mucho a Samuel. Un día, Ana llevó a Samuel donde Elí y le pidió que enseñara a su hijo a trabajar para Dios. Ella dejó a Samuel con Elí y regresó a su hogar, mientras Samuel ayudaba a Elí en su trabajo para Dios. Samuel aprendió a ayudar a los demás, y Dios estaba contento con él. Samuel era muy querido por la gente que iba al tabernáculo.
Elí tenía 2 hijos que también le ayudaban en el tabernáculo, pero no ayudaban a la gente. Hacían cosas malas, y la gente dijo a Elí que sus hijos eran inicuos. Pero Elí siguió permitiendo que sus hijos trabajaran en el tabernáculo. Un día, Dios mandó un profeta a Elí, quien le dijo que Dios no estaba contento con sus hijos, porque tenían el sacerdocio, pero no eran rectos. No eran dignos de poseer más el sacerdocio, por lo que se lo daría a un hombre justo. El profeta le dijo que los hijos de Elí morirían, y Elí estaba muy triste. Una noche, Elí estaba en la cama. Samuel también estaba en la cama en otra habitación, cuando oyó que una voz lo llamaba por su nombre. Samuel pensó que Elí lo había llamado y corrió hacia él, pero Elí le dijo que él no lo había llamado y que regresara a su cama. Tres veces Samuel escuchó que alguien lo llamaba y cada vez fue donde Elí. Y en cada oportunidad Elí le dijo que regresara a su cama. Por último, Elí dijo a Samuel que era Dios quien lo llamaba y que regresara a su habitación a escuchar a Dios. Dios dijo a Samuel que Elí había dejado que sus hijos pecaran, así que ni Elí ni sus hijos podrían trabajar en el tabernáculo y que morirían. En la mañana, Samuel le dijo a Elí lo que Dios le había dicho, y Elí sabía que había sido Dios el que había hablado a Samuel. Más tarde, los hijos de Elí murieron en una batalla, y Elí murió al saber la noticia. Samuel creció bajo la bendición de Dios, y Dios lo eligió como profeta y juez. Samuel tenía el sacerdocio, y Dios lo visitaba y hablaba con él, por lo que toda la gente supo que Samuel era un profeta de Dios. El rey Saúl. Samuel fue el juez y profeta de Israel. Iba a todas las ciudades para juzgar a la gente. Cuando envejeció, eligió a sus hijos para que fueran jueces, pero ellos no fueron buenos jueces. Los ancianos de Israel fueron a ver a Samuel y le dijeron que la gente no quería jueces, sino que quería un rey. Samuel oró a Dios, y Dios le dijo que hiciera lo que la gente quería. Dios sabía que la gente quería que los guiara un rey y no él. Dios dijo a Samuel que le dijera a la gente las cosas inicuas que haría un rey. Samuel obedeció a Dios y le dijo al pueblo que Dios les permitiría tener un rey, pero que los reyes les quitarían sus tierras y sus animales, les quitarían sus hijos para que fueran sirvientes, y algún día ellos iban a desear no tener reyes. Un día, Dios habló con Samuel y le dijo que al día siguiente llegaría un joven, y ese joven sería el rey. Al día siguiente, un joven fue a ver a Samuel. Era un israelita justo, era grande y fuerte, y su nombre era Saúl. Samuel le pidió a Saúl que se quedara con él, y lo ungió con aceite. Saúl iba a ser el rey de Israel. Samuel llamó a todos los israelitas
y les dijo que Dios había elegido a Saúl para que fuera el rey, pero algunas personas no lo quisieron por rey. Un día llegó gente mala a pelear con los israelitas, por lo que Saúl llamó a todos los hombres de Israel a la guerra, y él mismo los guió. Saúl era un gran líder. Así es que los israelitas ganaron la batalla y la gente estuvo contenta de que Saúl fuera su rey. Dios bendijo a Saúl, y él fue rey por muchos años. Al principio fue un buen rey. Un día, Saúl estaba esperando a Samuel para ofrecer un sacrificio. Samuel era la única persona que podía ofrecer sacrificios a Dios. Pero como Samuel demoraba, Saúl ofreció el sacrificio, lo cual no era correcto que hiciera. Más tarde, llegó Samuel y se enojó con Saúl porque no había obedecido a Dios. Samuel le dijo que Dios elegiría a otro rey.